Hola a todos los hermanos, un cordial saludo, muchas bendiciones de parte de Dios. Quisiera compartirles un pequeño mensaje de las Sagradas Escrituras para que podamos crecer en el Señor y para poder compartir una bendición de cómo su servidor ha sido bendecido y en las preciosas fuentes de la palabra de Dios, nuestro pan diario para crecer espiritualmente. Así pues, a compartir estos textos bíblicos, comenzando con Lucas, capítulo 21, versículo 11, y también el versículo 31 siguiente. Y la palabra de Dios dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En este texto que Jesucristo le habla a los discípulos diciéndoles las señales para los últimos tiempos, habla acerca de que habrá pestilencias. Y podemos ver aquí que en estos días sufrimos con esto del coronavirus y claramente Jesús anunció esto. ¿Y qué nos dice cuando veamos estas cosas sucediendo en la tierra? ¿Qué debemos hacer? Vamos a Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces hemos de levantar nuestras cabezas y velar, sabiendo de que Jesucristo está pronto para venir, para rescatarnos a aquellos que amamos su venida. Entonces, ¿cómo es que debemos prepararnos para su segunda venida y qué pasos podemos tomar para que podamos estar listos? Entonces Jesucristo nos dice de que oremos y velemos para que podamos estar listos para su segunda venida, para poder estar de pie y estar firmes para las cosas que sucederán. Entonces, veamos algunos ejemplos bíblicos y podamos extraer de ellos lecciones para nosotros. Comenzando con Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 7. Veamos lo que dice el libro de Génesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y dio Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Podemos ver, hermanos míos, de que Jacob tuvo éxito y los lugares vecinos Dios puso temor en ellos para que no atacaran a Jacob. Pero para que él tuviese ese éxito de poder establecer él y su familia en Canaán, tuvo que haber una preparación previa. Y esa preparación previa fue cuando Jacob le dijo a su familia de que quiten los dioses ajenos, de que se limpien, de que se purifiquen, de que quiten la inmundicia. Así pues, Dios busca que nosotros le oremos y le pidamos ayuda a Él para que nos dé su gracia para poder quitar y limpiarnos a nosotros mismos de todas las cosas que hacen falta, de hacernos un examen propio y así sacar, no solamente nosotros, sino como hizo Jacob en su familia y aún más en la iglesia también, buscar la purificación y la santificación para que entonces Dios pueda dar su bendición. Y así como Jacob se estableció en tierra de Canaán, nosotros también nos podamos establecer en la Canaán celestial. El segundo ejemplo también que podemos ver se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7.
y dice lo siguiente la palabra de Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Hablando aquí la palabra de Dios acerca del rey Ezequiel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Versículo siguiente. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Aquí podemos ver de que el rey Ezequiel fue un rey, y la palabra de Dios nos dice que no hubo como él, en que sirvió a Dios con todo su corazón. Y entonces tuvo éxito y pudo, por la gracia de Dios, deshacerse del yugo que tenía hacia los enemigos. Así también Satanás quiere poner su yugo sobre los cristianos, mas Dios da su bendición a todo aquel que pone su corazón para obedecerle. Y vemos luego en la historia de Ezequiel que cuando él fue molestado por el rey Sennacherib y amenazado que por haber hecho una limpieza en su reino y haber quitado la inmundicia, luego trae las cartas que el rey Sennacherib le había mandado con amenaza y las pone en el santuario y le dice a Dios, le ruega por su ayuda, reconociendo de que las otras naciones no tenían un Dios verdadero, mas nuestro Dios es quien es protector de Israel y le ruega por su misericordia de que le pueda dar éxito. Ahí podemos ver la imagen. Y entonces es cuando Dios le da éxito y es mandado un ángel para que pueda hacer frente a esta amenaza a Israel, y así pues el rey Ezequiel recibe esa gran ayuda en su vida. Así también nosotros podemos recibirla al poner nuestro corazón al obedecer la ley de Dios. Veamos lo importante que es el conocer a Dios para que entonces tengamos esa obediencia y a la vez entonces esa protección que todos necesitamos. Entonces vamos a 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí podemos ver, hermanos míos, que es cuando nosotros conocemos el amor de Dios y reconocemos que Dios es amor, cuando comenzamos a tener esta relación con Dios, esta relación de amor que Dios tanto quiere tener con nosotros. Dios dio a su Hijo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y el enemigo busca cegar nuestros ojos para que nosotros no comprendamos que Dios es amor. La palabra de Dios nos dice Dios es amor, y en esto se revela el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Dios murió por nosotros. Dios dio a su Hijo para que muriese por nosotros, para recibir la vida eterna. Así entonces, nosotros debemos de no permitir y orar para que el enemigo no ciegue el entendimiento de la gente, para que así podamos comprender el amor de Dios y entonces al comprenderlo tener esta relación con Dios, esta ligadura con Él, para que podamos entonces tener esta relación de obediencia para con Dios. Sí, una corrección es que es el rey Ezequías quien tuvo este encuentro con Sennacherib. Okay. Vamos al siguiente texto, y 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, de que para que una persona comprenda y asimile, reciba
este amor de Dios en su corazón debe ser por medio del Espíritu Santo. El hombre natural va a pensar de que Dios es como él, una persona egoísta, severa, pero es cuando el Espíritu de Dios trabaja en el corazón cuando comenzamos a entender el amor de Dios, y así al entenderlo, entonces recibimos ese amor por el prójimo también y esa lealtad para con Dios, para ser obedientes porque Él nos ama y nosotros amamos a Él. Entonces veamos cómo Pablo lo describe en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Capítulo 5, versículo 14 al 19. Y vamos a hacer una corrección. Vamos a buscar entonces en la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, 3, 14. Ahí está. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos hasta el versículo 19 entonces. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, de que para que nosotros podamos recibir esta grandísima e infinita bendición, necesitamos el Espíritu Santo para poder comprender el amor de Dios. Así pues, cuando el enemigo traiga pensamientos opuestos, nosotros, al comprender por medio del Espíritu Santo el amor de Dios, le podemos hacer frente y mantener esta preciosa relación con Dios por medio de la fe. Ahora, hablando acerca de la fe, es muy importante que para que podamos, como la palabra de Dios dice en Hebreos, dice de que no es posible agradar a Dios sin fe. Dado pues el caso, entonces necesitamos fe para poder agradar a Dios. Y sabemos que la fe, el fruto, es la obediencia. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que nosotros podamos aprender acerca de las lecciones que tiene la palabra de Dios acerca de la fe. Algunas de ellas. Entonces, en 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Y dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquí podemos ver de que David se fue a buscar ayuda en un rey pagano, cuando Saúl lo fue a buscar. Aquí podemos ver de que es necesario de que, bueno, antes de eso, ¿qué consecuencias habrá tenido David al haber ido a un rey pagano a buscar ayuda? Pensemos en la gente, súbditos del reino. ¿Cómo habrán pensado en David? Ahora, la lealtad que tienen para con un rey o una persona que está para ser rey, siendo de que ahora va con los paganos, ¿será que ahora llega a ser enemigo nuestro? Entonces, se confunde las mentes de los demás y se crea un estado que no es para la gloria de Dios, un estado donde la lealtad, donde se crean sospechas y también donde no se glorifica a Dios, porque Dios es el protector de cada ser humano y no se debe buscar refugio en los rangos enemigos. Entonces, ahí es donde se ve que falta la fe y
se debiese buscar a Dios en oración para que Él guíe, y es por medio de la oración como nosotros podemos tener esa unión con Dios, así como Jesús le dijo a Pedro: he rogado que tu fe no falte. Entonces es por medio de la oración, por medio de Cristo en la oración, que nosotros podemos recibir esa fe para que podamos seguir a Dios en obediencia y no hacer lo que tristemente hizo David, de buscar ayuda en los enemigos, sino buscar la ayuda en el Señor. Y así entonces entendemos de que muchos obstáculos vendrán en nuestras vidas y muchos desafíos, y tal vez uno tenga miedo, pero ¿es el miedo algo de que ningún hijo de Dios debe padecer? Veamos qué dice la palabra de Dios en Salmo 56, 3. Y la palabra de Dios de la siguiente manera: en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, vemos aquí de que pueden suceder cosas en que tengamos un desafío muy grande y tengamos miedo, pero el punto principal es en dónde ponemos nuestra confianza. Entonces, nuestra confianza es en marchar, en seguir adelante, en confiar en Dios y hacer lo que Él nos pida, no importa cómo uno se sienta, sino en la mente buscar hacer lo que Dios nos pide. Entonces, también importantísimo para tener la victoria frente al enemigo, que Dios encarnado Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos ser exitosos contra el enemigo. Veamos qué dice Marcos capítulo 9, versículo 29, en la respuesta de Jesús a los discípulos. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí vemos la importancia de que nosotros orásemos y dependásemos de Dios para que podamos hacer su voluntad. Oración y ayuno. En la lección también se nos habla, en la lección de escuela sabática, acerca de la importancia de cómo Daniel oró y fue el ángel Gabriel que luchó 21 días para lograr el éxito en que el rey Ciro pueda hacer el edicto para que Israel pueda volver a reconstruir. Entonces, importantísimo de orar y ayunar para obtener victorias tras victorias por medio de la gracia de Dios. Muy hermoso cómo Jesucristo ora en el Getsemaní rogando a Dios, y luego el ángel, también Gabriel, viene y le fortalece a él en su momento de tanta angustia. Y eso me gustaría hacer un tema también de esto. Veamos qué nos dice entonces. Hablamos acerca de orar y ayunar. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Una vez que nosotros recibimos la bendición de Dios en la conversión, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, de que cuando nosotros buscamos esta purificación, buscamos a Jesucristo, así como nosotros le pedimos perdón y también le damos nuestro corazón, andad en Él. Es decir, de que oramos diariamente para darle a Dios nuestro corazón, para pedirle perdón por las veces que fallamos y para rogarle de que nos ayude a hacer su voluntad y en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. También nuestro Padre que nos ofreció a su Hijo para nosotros. Entonces, unos poquitos textos más es en Efesios capítulo 6, versículo 13 y también versículo 18, hablando con respecto a qué hacer en el camino cristiano, para enfrentarnos con el enemigo y tener éxito y a la vez agradar a Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, de que, y el texto 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces podemos ver de que en este texto
nos habla acerca de poner toda la armadura de Dios en nosotros por su gracia y estar firmes y después de todo seguir firmes. También nos habla este texto la importancia de orar en el Espíritu, no solo por nosotros, sino también por todos los santos. Siendo, como vemos el ejemplo en el cuerpo humano, cómo la sangre va recorriendo y da vida a todos los órganos, así también nosotros en oración pedimos a Dios de que su gracia recorra por todos nuestros hermanos, para que nosotros podamos estar unidos en amor y también ser sostenidos por su poder. La importancia sumamente de orar por nuestros hermanos para que Dios los sostenga y al orar los unos por los otros, entonces somos curados. También vemos entonces un mensaje que también quiero compartir. Mencionamos al principio acerca del coronavirus que está recorriendo y haciendo tanto daño, especialmente en el país de Italia. Pero aquí localmente un mensaje y a todos los que nos puedan escuchar acerca de qué debemos hacer, qué la palabra nos enseña, principios que podemos aplicar en esta situación en la cual nos encontramos. En Romanos capítulo 13, versículo 10, podemos ver lo que nos dice nuestro hermano Pablo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, de que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y al recibir su amor y compartirlo, entonces no hacemos mal al prójimo y seguimos pues lo que son las recomendaciones sanitarias y todas las precauciones para buscar de que no sea contagiado, de que no reciba el mal nuestro prójimo. Y por último, también 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, que dice lo siguiente la palabra de Dios. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, hablando Pablo, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego nos dice también, mas nunca sin la ley de Cristo. Es decir, de que ahí lo podemos terminar de leer. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, de que, ¿cómo podemos aplicar estos principios que Pablo nos enseña? Cuando vemos de que hay personas de que buscan el bienestar y la precaución, buscar que podamos adorar a Dios y buscar también que podamos estar unidos en espíritu, sometiéndonos y buscando la armonía y la adaptación a la manera de pensar del prójimo para que no seamos tropiezo y para que la obra no sea obstaculizada. Entonces podemos ver aquí esta importancia de en amor buscar el bienestar del prójimo y entonces prepararnos también purificándonos a nosotros mismos, buscando de Dios, buscando la oración por todos los santos, por nosotros y tomando la armadura de Dios y así en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, buscándole, siendo fieles y buscando su voluntad en oración, sabiendo de que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Dios sea con todos ustedes y mucha seguridad, deseos de seguridad para ustedes y protección. Dios los bendiga mucho. Amén.